Vamos a empezar. Buen día con todos. Mi nombre es Claudia Gabriela Palomino Valencia. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de gastroenterología del Hospital Nacional Alberto Salvador Sologuren. En esta oportunidad voy a hacer una telecapacitación acerca del tema de colangitis biliar primaria. Como definición, es una enfermedad colestásica crónica que se produce por alteración del epitelio de los conductos biliares de pequeño y mediano calibre, con una inflamación progresiva que puede conducir al final en el paciente a una cirrosis hepática, ¿no? Se cambió en la terminología. Antes se le denominaba lo que es la cirrosis biliar primaria. Ahora, con el uso de LUTCA, que es el tratamiento que vamos a ver más adelante, esta definición se cambió, ¿no? Como podemos ver en los artículos siguientes. Esa terminología de cirrosis biliar primaria a colangitis biliar primaria se cambió para poder describir, ¿no?, con mayor precisión el trastorno y la evolución natural de esta enfermedad. Con la llegada del tratamiento del ácido ursodesoxicólico, la mayoría de estos pacientes ahora tienen una esperanza de vida normal y solo una minoría llega a la cirrosis hepática. En cuanto a la epidemiología, ¿no? Es una enfermedad rara, ¿no? La prevalencia es del 19 a 402 casos por millón de personas. Generalmente hay que recordar que las mujeres son las más afectadas en un 90 a 95% de los casos, a menudo entre 40 a 50 años. Todos los grupos étnicos, mayormente en los estadounidenses, razas negros e hispanos, por razones que no están aún claras. Existe también una predisposición familiar, ¿no? El riesgo relativo en un familiar de primer grado, incluso de un paciente con CBP, es 11. No hay ninguna evidencia de que la enfermedad sea de tipo hereditario o que esté limitada a ciertos grupos sociales o étnicos. Ahora, es muy importante también tener en cuenta que la CBP se asocia a otras condiciones autoinmunes, ¿no? Como a la cabeza, una enfermedad de Sjögren, ¿no?, que es el complejo de Zika, ojo seco, boca seca, en un 40 a 65%. En segundo lugar, a una tiroiditis de Hashimoto autoinmune en un 10 a 15%. El síndrome de Krebs en un 5 a 15% y la artritis reumatoide en un 5 a 10%, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, dentro de las enfermedades autoinmunes más asociadas a la colangitis biliar primaria, a la cabeza, el síndrome de Sjögren principalmente se observa en estos pacientes, ¿no? Mujeres sobre todo. Dentro de la etiología hay varios, en realidad es una combinación de factores de riesgo, hay una predisposición genética, ¿no?, con distintos antígenos del sistema de histocompatibilidad. También hay un componente autoinmune, ¿no?, por los anticuerpos antimitocondriales. Y hay también un desencadenante ambiental, ¿no?, por xenobióticos, virus, bacterias, ¿no? Incluso se ha visto esmalte de uñas, infecciones que pueden desencadenar todo este proceso autoinmune en una persona predispuestamente genética, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas hay que tener en cuenta que la mayoría son asintomáticos, de un 50 a 60% al momento del diagnóstico. Y dentro de los síntomas, la fatiga va a ser el síntoma más común y más frecuente, incluso es el síntoma que considera el 50, 70, 78% de impacto negativo sobre la calidad de vida. Otro síntoma también bastante frecuente en estos pacientes es el prurito, que puede llegar en un 70%. Actualmente menos común debido a que el diagnóstico se realiza en una fase asintomática más temprana y con el uso de LUTCA esto puede ayudar. El dolor abdominal a nivel de cuadrante superior derecho y al examen físico, signos como hepatomegalia, los antelasmas, santomas. Ya en estadios más avanzados en el que el paciente puede llegar a una cirrosis, ya vemos signos de hipertensión portal, ¿no? El diagnóstico es lo siguiente. Dos de los siguientes tres criterios que pueden observar.
Un incremento de fosfatasa alcalina mínimo 1.5 veces el límite superior normal durante más de 6 meses, asociado a presencia de anticuerpos antimitocondriales mayor o igual a 1/40. Si en caso no contamos con estos anticuerpos, pueden ser los anticuerpos específicos, ¿no? Los anti-SP100 y los anti-GP210. Y la biopsia, ¿no? Evidencia de una histológica de una colangitis destructiva no supurativa y destrucción de los conductos biliares interlobulares. Sin embargo, para hacer diagnóstico de colangitis biliar primaria, no es necesario tener una biopsia. Con 2 de los 3 criterios que podemos observar acá, ya hacemos un diagnóstico y podemos dar un tratamiento ya oportuno para evitar una cirrosis en el paciente. Ahora, siempre hay que descartar que esta colestasis no hay una obstrucción biliar extrahepática. ¿Y cuándo podemos, en qué paciente se realiza una biopsia? ¿No? En caso de sospecha de un síndrome de superposición, es decir, si sospechamos que hay una hepatitis autoinmune concomitante por elevación de transaminasas o anticuerpos antimúsculo liso elevados. También cuando hay ausencia de autoanticuerpos, los que había mencionado, de diagnóstico, y hay alta sospecha clínica en esos pacientes también. Puede recomendarse también para aclarar un diagnóstico cuando hay sospecha clínica de enfermedad hepática coexistente. Por ejemplo, características de hepatitis autoinmune, enfermedad del hígado graso no alcohólico, que también puede afectar el manejo del paciente. Las imágenes también nos pueden ayudar a excluir diagnósticos alternativos, como enfermedades biliares e infiltrativas. En la mayoría de los casos, la ecografía abdominal puede ser suficiente. En pacientes, por ejemplo, que no tienen estos anticuerpos, nos puede ayudar exámenes más específicos como la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que puede estar justificada para también excluir la colangitis esclerosante primaria, ¿no? Generalmente en los pacientes con una colangitis biliar primaria, este examen suele ser normal. Y si de lo contrario, no se necesita en realidad hacerlo de forma rutinaria. Dentro de la anatomía patológica, en la histología, hay una inflamación por estas células mononucleadas y destrucción, ¿no?, de todos los conductos biliares de tamaño intermedio. Los conductos biliares afectos se encuentran rodeados por un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas, ¿no?, y a menudo también por un granuloma epiteloide no calcificante. Dentro de los estadios, ¿no?, de esta enfermedad hay 4 estadios, ¿no? El estadio 1, que se caracteriza por una inflamación portal, ¿no?, con o sin lesiones, y hay una inflamación confinada a la tríada portal. El estadio 2, ya hay una progresión de la enfermedad que se caracteriza por el aumento gradual de esas lesiones periportales y que se extienden hacia el parénquima hepático, lo que se conoce como una hepatitis de interfase. El estadio 3, hay una distorsión de la arquitectura hepática con numerosos tabiques, y el estadio 4 es la cirrosis hepática establecida, ¿no?, con los nódulos regenerativos. Acá hay una imagen de los distintos estadios que acabo de mencionar, ¿no?, a nivel histológico. Y en cuanto al tratamiento, hay 3 pilares importantes, ¿no? La clave del tratamiento de los pacientes con colangitis biliar primaria es un seguimiento bien estructurado y de por vida. Lo podemos dividir en 3 pilares. Primero, tratar y estratificar el riesgo en el paciente, estadificar y estudiar y el manejo activo de los síntomas que principalmente tienen estos pacientes, como el prurito, el complejo Zika, como habíamos observado, varios de estos pacientes se asocian a un síndrome de Sjögren, y la fatiga, ¿no? En cuanto al primer tratamiento, ¿no?, que es el manejo activo de los síntomas, todo paciente diagnosticado, todo paciente que debe iniciar el ácido ursodesoxicólico a dosis de 13 a 15 miligramos por kilo día. La evaluación del riesgo durante el tratamiento debe realizarse en todos los pacientes al año. ¿Cuándo se ve esta evaluación? Al año del término de este medicamento, que es una herramienta reconocida de estratificación del riesgo. El enfoque también más sencillo para hacer una adecuada evolución de este tratamiento es con los valores de fosfatasa alcalina y bilirrubina, que son marcadores sólidamente validados de la progresión de la enfermedad en la CBP. Las directrices del Reino Unido propusieron el uso de los llamados criterios de Toronto para la respuesta bioquímica, con un valor de fosfatasa alcalina más de 1.67 por el límite superior normal y o bilirrubinas totales anormales. Los pacientes con una respuesta inadecuada a ácido ursodesoxicólico deben ser considerados para iniciar un tratamiento de segunda línea,
que es el ácido beticólico, que es el único agente autorizado actualmente para los pacientes que no toleran el UTCA o cuya respuesta va a ser insuficiente. Esta dosis de LOCA va a ser una dosis inicial de 5 miligramos al día y aumentando a 10 al día a los 6 meses si se tolera. Ahora, el segundo punto en el manejo de esta enfermedad es el estadiaje, ¿no? El estadio de la enfermedad debe evaluarse con herramientas no invasivas, ¿no? En el momento inicial y debe controlarse el seguimiento para detectar la progresión de este paciente. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que me pueden llevar a ver qué paciente puede llevar a una enfermedad progresiva? El estadio avanzado de la enfermedad, que inicia a una edad más joven, el sexo masculino. No, estos elementos que se pueden ver son la ecografía y la elastografía transitoria, que son herramientas que nos pueden ayudar a poder evaluar el grado de fibrosis en el paciente, ¿no? Sobre todo la elastografía transitoria, ¿no? En cuanto al manejo activo de los síntomas, aunque no se asocian linealmente con una progresión de la enfermedad, pueden afectar significativamente la calidad de vida de estos pacientes. Por eso es importante tratarlo, ¿no? Por ejemplo, el prurito, que es bastante incapacitante en el paciente. Como primera línea, que lamentablemente no hay en Perú, están los secuestrantes de ácidos biliares. Como segunda línea podemos hacer el uso de la rifampicina y la naltrexona. También la reducción de energía, ¿no? Que afecta casi al 50% de estos pacientes. ¿No? Generalmente acá se utiliza terapias, ¿no? En ayuda con el psicólogo, el psiquiatra. Y hay otras condiciones autoinmunes que también que se pueden evaluar en estos pacientes. A veces están asociados, como les mencioné, al Sjögren, enfermedades celíacas, y también debe haber una evaluación de estas condiciones autoinmunes asociadas. También se ha visto elevación de lípidos, por ejemplo, elevación de hipoproteínas. Sin embargo, esto no se ha evidenciado que tenga un incremento en el riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes. Ahora, la osteoporosis también es muy importante. Estos pacientes tienen un alto riesgo, por lo que deben iniciar vitamina D y hacer unos controles que más adelante les voy a explicar. Inicialmente, como les mencioné, para el tratamiento del prurito se utilizan los secuestrantes de ácidos biliares, como la colestiramina, ¿no? Que se puede utilizar hasta 16 gramos al día. O colestipol, y cuando no hay una buena respuesta, se puede utilizar la rifampicina, que es más eficaz que el fenobarbital. Como mencioné, aquí en Perú no hay la colestiramina, ¿no? También otros medicamentos, la naltrexona, la sertralina, que pueden ayudar a controlar el prurito en casos que el paciente persista con el prurito. Y también se ha visto que para prevenir las deficiencias vitamínicas y minerales ocasionadas por la mala absorción, se debe suplementar al paciente con suplementos de calcio, hidroxicolecalciferol, ¿no? A pesar de los suplementos con calcio y vitamina D, los pacientes igual pierden masa ósea. Cuando hay una osteopenia, se aconseja administrar fármacos que mejoren esta masa ósea, como por ejemplo los bifosfonatos orales. Entonces, a manera de conclusión, la colangitis biliar primaria cada día es más reconocida a nivel mundial, ¿no? Lo cual se correlaciona con el aumento de su incidencia. El reconocimiento y diagnóstico temprano, que es tan sencillo como ya lo hemos visto, es muy importante y son fundamentales en el pronóstico de la enfermedad para evitar que el paciente evitar el desarrollo a la cirrosis hepática, ¿no? El tratamiento del ácido urso desoxicólico tiene como objetivo evitar el desarrollo de la cirrosis, ¿no? Y sus complicaciones, que más adelante ya, como sabemos, tiene la cirrosis, ¿no? La hipertensión portal, la citis, ¿no? Y todo lo que conlleva. También lo cual va a impactar en la mortalidad y la supervivencia libre de trasplante hepático. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos.